En las afueras de León, donde las montañas de Sierra Madre dibujan siluetas majestuosas contra el cielo, el doctor Santiago Valdés contemplaba el atardecer desde la ventana de su clínica veterinaria. El aire fresco de la sierra traía consigo el aroma de las flores silvestres y el sonido distante de los pájaros que regresaban a sus nidos. Era uno de esos momentos en los que la soledad se hacía más presente, más palpable. Santiago había construido una vida respetable en esta región. Su clínica era conocida por el trato cuidadoso y profesional que ofrecía a cada animal que llegaba a sus puertas. Sin embargo, mientras cerraba el consultorio después de un largo día de trabajo, una sensación de vacío lo invadía. Las paredes de su casa colonial, aunque hermosas, guardaban un silencio que a veces resultaba abrumador. Esa noche, mientras revisaba distraídamente sus redes sociales, una imagen captó su atención. Era la fotografía de una pastora alemán llamada Lupita, publicada por el refugio Esperanza Animal. Sus ojos, profundos y melancólicos, parecían contar una historia de dolor y resistencia. La descripción era breve pero impactante: última oportunidad para Lupita. Refugio en situación crítica de espacio. Algo en esa mirada removió algo dentro de Santiago. Durante años, se había convencido de que su vida profesional era suficiente, que el tiempo dedicado a sus pacientes llenaba todos los espacios. Pero esos ojos, esa mirada que parecía traspasar la pantalla, despertaron en él una inquietud que no pudo ignorar. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, Santiago tomó su viejo jeep y se dirigió hacia el refugio. El camino serpenteaba entre las montañas, alejándose cada vez más de la ciudad. Después de una hora de viaje, llegó a un modesto edificio rodeado de árboles y cercas improvisadas. El letrero, desgastado por el sol y la lluvia, apenas dejaba leer Refugio Esperanza Animal. Doña Marta, la directora del refugio, lo recibió con una mezcla de sorpresa y esperanza. Era una mujer de rostro amable pero cansado, que llevaba en sus hombros el peso de cuidar a decenas de animales abandonados. Mientras caminaban entre los corrales, el sonido de ladridos y movimiento llenaba el aire, pero Santiago notó que había un espacio particularmente silencioso. Allí estaba Lupita, apartada del resto, en un rincón del refugio. Su presencia era imponente a pesar de su postura retraída. Las cicatrices en su cuerpo contaban una historia silenciosa de supervivencia. Cuando Santiago se acercó a su espacio, ella no se movió, pero sus ojos, aquellos mismos ojos que lo habían cautivado en la fotografía, se fijaron en él con una intensidad desconcertante. «Es un caso especial», explicó doña Marta, su voz mezclada con preocupación y cariño. «Llegó hace 6 meses en condiciones terribles. No sabemos mucho de su pasado, pero las marcas en su cuerpo hablan por sí solas. Ha rechazado todos los intentos de acercamiento hasta ahora». Santiago se arrodilló a una distancia prudente de Lupita, manteniendo contacto visual pero sin intentar tocarla. Por un momento, el mundo pareció detenerse. En ese intercambio de miradas, algo inexplicable sucedió. Era como si ambos reconocieran en el otro una soledad compartida, una necesidad mutua de sanación. «¿Cuáles son los requisitos para la adopción?», preguntó Santiago, sin apartar la mirada de Lupita. Su decisión ya estaba tomada, aunque una parte de él no comprendía completamente por qué. Doña Marta sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde que lo vio llegar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los primeros días de Lupita en la casa colonial de Santiago fueron un desafío silencioso. El veterinario había preparado un espacio acogedor en el patio interior, rodeado de plantas y protegido por el techo de tejas rojas. Sin embargo, Lupita eligió un rincón diferente, junto a una antigua fuente de cantera, donde podía mantener su vista fija en la entrada principal. Santiago respetó su decisión. Sus años de experiencia con animales le habían enseñado que la paciencia era la mejor herramienta para construir confianza. Cada mañana, antes de salir hacia la clínica, dejaba el desayuno cerca de Lupita y se sentaba a una distancia prudente, simplemente acompañándola en silencio. Al principio, ella esperaba a que él se fuera para comer, pero gradualmente comenzó a aceptar su presencia.
Una tarde, mientras Santiago regresaba de la clínica, notó algo inusual. Una camioneta negra estaba estacionada cerca de su casa, con los vidrios polarizados y el motor encendido. Al verlo llegar, el vehículo arrancó lentamente, desapareciendo entre las calles empedradas del barrio. Dentro de la casa, encontró a Lupita más inquieta que de costumbre, sus ojos fijos en la dirección por donde la camioneta se había ido. Tranquila, pequeña, susurró Santiago, notando cómo las orejas de Lupita se movían ante el sonido de su voz. Por primera vez desde su llegada, ella se acercó a él, rozando suavemente su pierna con el hocico. Ese pequeño gesto, tan simple pero significativo, hizo que el corazón de Santiago se encogiera de emoción. Esa noche, mientras cenaba en su estudio, Santiago decidió revisar más a fondo los documentos de adopción de Lupita. Entre los papeles, encontró una nota manuscrita de doña Marta que había pasado por alto, encontrada en las afueras de Guadalajara. Posible conexión con caso pendiente de investigación. La nota era críptica, pero despertó su curiosidad profesional. Los días siguientes trajeron pequeños avances. Lupita comenzó a responder a su nombre, aceptaba caricias breves y hasta se animó a explorar más allá de su rincón. Sin embargo, ciertos sonidos la alteraban profundamente, el rugido de motores diésel, el crujido de botas pesadas sobre el empedrado, el tintineo metálico de cadenas. Una mañana de domingo, Santiago decidió llevar a Lupita a caminar por las colinas cercanas. El aire fresco de la sierra parecía tener un efecto positivo en ella. Sus pasos se volvieron más ligeros, su cola se balanceaba suavemente, y por momentos, Santiago podía ver destellos de la perra alegre que alguna vez debió haber sido. Todo cambió cuando llegaron cerca de una antigua mina abandonada. Lupita se detuvo en seco, sus músculos tensados y su mirada fija en la entrada oscura de la mina. Santiago intentó calmarla, pero ella comenzó a tirar de la correa con una urgencia que nunca había mostrado antes. Sus ladridos, los primeros que Santiago le escuchaba, resonaron entre las paredes rocosas. Intrigado por su reacción, Santiago observó más detenidamente los alrededores. Cerca de la entrada de la mina, parcialmente ocultos por la maleza, encontró varios objetos abandonados, latas de comida oxidadas, restos de cuerdas, y algo que llamó particularmente su atención. Un collar de cuero desgastado, similar al que Lupita llevaba cuando la encontraron. Al examinar el collar más de cerca, Santiago notó algo grabado en el cuero, una serie de números y letras casi borrados por el tiempo. Sacó su teléfono para tomar una fotografía, pero en ese momento, el sonido de un motor acercándose hizo que Lupita comenzara a temblar. La misma camioneta negra que había visto días atrás apareció en el camino principal, a lo lejos. Santiago no esperó a ver si la camioneta se acercaba más. Con un movimiento suave pero firme, guió a Lupita por un sendero lateral, alejándose de la mina. Mientras caminaban de regreso a casa, su mente trabajaba intentando conectar las piezas del rompecabezas que comenzaba a formarse. El collar encontrado, la camioneta misteriosa, la reacción de Lupita, nada parecía ser coincidencia. Esa misma tarde, después de asegurarse de que Lupita estuviera tranquila en casa, Santiago decidió visitar nuevamente el refugio Esperanza Animal. Necesitaba más respuestas. Doña Marta lo recibió con una expresión preocupada, como si hubiera estado esperando su visita. Sabía que volverías con preguntas, dijo la mujer, mientras servía 2 tazas de café en su pequeña oficina. Hay cosas sobre Lupita que no te conté inicialmente, no porque quisiera ocultarlas, sino porque pensé que era mejor mantener cierta discreción. Santiago sacó el collar que había encontrado y lo colocó sobre el escritorio. Doña Marta lo tomó entre sus manos, sus dedos trazando suavemente las marcas grabadas. Este es igual al que llevaba cuando la encontramos, murmuró, más para sí misma que para Santiago. ¿Quién la encontró exactamente?, preguntó Santiago, notando cómo doña Marta se tensaba ante la pregunta. Un grupo de excursionistas, respondió ella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La encontraron cerca de una propiedad abandonada en las afueras de Guadalajara. Estaba desnutrida, asustada, pero lo más extraño eran los objetos que llevaba consigo, un arnés especial, modificado, y ese collar con códigos grabados.
Santiago pensó en la camioneta negra que parecía seguirlos. ¿Alguien ha venido preguntando por ella? Doña Marta se levantó y cerró la puerta de la oficina antes de continuar. Sí, varias veces. Hombres en una camioneta negra. Dijeron que era su perra, pero no tenían documentos y sus historias no coincidían. Además, Lupita reaccionaba con terror cuando se acercaban. Decidí no entregársela. Mientras escuchaba, Santiago recordó los comportamientos específicos de Lupita, su vigilancia constante, su reacción ante ciertos sonidos, su manera de inspeccionar cada nuevo espacio. No eran simplemente los hábitos de un perro asustado, eran comportamientos entrenados. Hay más, continuó doña Marta, sacando una carpeta de un archivador. Después de que se llevaron a Lupita, recibí esto. Dentro había fotografías de diferentes perros con arneses similares, todos pastor alemán, todos con el mismo tipo de collar codificado. Alguien las dejó en mi buzón, sin remitente. Santiago examinó las fotografías, notando patrones. Los arneses estaban diseñados para transportar algo, los collares parecían tener algún tipo de sistema de rastreo. Su corazón se aceleró al comprender la magnitud de lo que estaba descubriendo. De repente, el teléfono de la oficina sonó, sobresaltándolos a ambos. Doña Marta atendió, su rostro palideciendo mientras escuchaba. Era el guardia de seguridad, dijo después de colgar. Hay una camioneta negra estacionada frente al refugio. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto le decía que debía regresar inmediatamente a casa, con Lupita. Mientras se despedía rápidamente de doña Marta, ella lo detuvo con una última advertencia: Santiago, ten cuidado. Creo que Lupita no es solo una perra abandonada, es una testigo. Al salir del refugio, Santiago tomó una ruta alternativa, asegurándose de que nadie lo siguiera. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que los eventos estaban escalando rápidamente. Lo que había comenzado como un acto de compasión se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso. Al llegar a casa, Santiago encontró a Lupita en un estado de agitación que nunca había visto antes. Estaba junto a la ventana principal, su cuerpo tenso y alerta. El veterinario apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Doctor Valdés, dijo una voz grave al otro lado de la línea. Tenemos un asunto pendiente sobre cierta pastor alemán que está en su posesión. Sugerimos una reunión para discutir su devolución. Santiago mantuvo la calma, aunque su corazón latía aceleradamente. No sé de qué está hablando. Lupita fue adoptada legalmente. Doctor, la voz adquirió un tono más amenazante, hay cosas que usted no comprende. Esa perra tiene algo que nos pertenece. Algo valuable. Antes de que Santiago pudiera responder, la llamada se cortó. Lupita se había acercado a él durante la conversación, presionando su cuerpo contra sus piernas en un gesto protector. Por primera vez, Santiago vio en sus ojos no solo miedo, sino determinación. Esa noche, mientras revisaba nuevamente el collar encontrado en la mina, Santiago notó algo que había pasado por alto. Las marcas no eran simples números aleatorios, seguían un patrón específico. Como veterinario, había visto códigos similares en chips de rastreo, pero estos eran diferentes. Parecían coordenadas. Mientras investigaba en su computadora, un ruido en el patio trasero llamó su atención. Lupita ya estaba en alerta, sus orejas erguidas y su mirada fija en la puerta. Santiago apagó las luces y se asomó cautelosamente. En la oscuridad, pudo distinguir una figura que se alejaba rápidamente, pero lo que más le preocupó fue el sobre que habían dejado en su puerta. Dentro del sobre encontró fotografías, él y Lupita durante sus caminatas en la clínica, frente a la mina. Las imágenes tenían fechas recientes. Los estaban vigilando. Pero había algo más, una antigua fotografía de Lupita con su arnés especial, transportando algo. La imagen estaba parcialmente quemada, pero se podía distinguir un logo en el arnés, Transportes Sierra Madre. Santiago recordó haber escuchado sobre esa empresa. Había sido investigada por actividades sospechosas, pero el caso se cerró repentinamente sin explicaciones.
¿Era posible que Lupita hubiera sido parte de algo más grande? La respuesta llegó de forma inesperada. Mientras examinaba las fotografías, Lupita comenzó a rascar insistentemente una de las tablas del piso en su estudio. Santiago nunca la había visto comportarse así. Al revisar la zona, descubrió que la tabla estaba suelta. Debajo, encontró algo que le heló la sangre, un viejo cuaderno de registros, cubierto de polvo. Las páginas del cuaderno contenían listas de números, fechas y ubicaciones. Algunas coincidían con los códigos en el collar de Lupita. Pero lo más inquietante eran las anotaciones en los márgenes, referencias a cargas especiales y rutas seguras. Santiago comenzaba a comprender, Lupita no solo había sido testigo, sino parte involuntaria de una elaborada red de transporte clandestino. Un aullido distante rompió el silencio de la noche. Lupita se tensó inmediatamente. A través de la ventana, Santiago vio las luces de varios vehículos acercándose por el camino principal. La camioneta negra iba al frente. Ya no había tiempo para dudas, tenían que salir de allí inmediatamente. Con rapidez pero sin hacer ruido, Santiago tomó una mochila y guardó el cuaderno, algunas provisiones y documentos importantes. Lupita lo observaba atentamente, como si entendiera la gravedad de la situación. En su mente, Santiago repasaba las opciones, no podían ir a ningún lugar obvio, necesitaban un refugio seguro donde poder planear su siguiente movimiento. Santiago recordó que su tío Miguel tenía una antigua cabaña en lo más profundo de la Sierra Madre, un lugar que pocos conocían. Sin pensarlo dos veces, guió a Lupita hacia la parte trasera de la casa, donde tenía estacionado su viejo jeep. Conocía bien los caminos de la sierra y sabía que podría perder a sus perseguidores en la intrincada red de senderos montañosos. La noche los envolvía mientras avanzaban por caminos cada vez más estrechos y empinados. Lupita permanecía alerta en el asiento del copiloto, sus ojos escaneando constantemente la oscuridad. De vez en cuando, Santiago checaba el espejo retrovisor, asegurándose de que las luces que había visto en su casa no lo siguieran. Después de 2 horas de viaje por caminos cada vez más difíciles, llegaron a la cabaña. Era un lugar rústico pero acogedor, rodeado de pinos y con vista a un valle profundo. Santiago había pasado veranos allí durante su infancia, pero hacía años que nadie visitaba el lugar. Al entrar, Lupita comenzó a inspeccionar cada rincón de la cabaña, como si buscara algo específico. Su comportamiento llamó la atención de Santiago, quien la observaba mientras encendía algunas lámparas de aceite. De repente, la perra se detuvo frente a un viejo armario y comenzó a rascar la puerta con insistencia. Santiago abrió el armario con cautela. Entre mantas polvorientas y cajas viejas, encontró algo sorprendente, una caja de metal con el mismo logo que había visto en la fotografía del arnés de Lupita. Transporte Sierra Madre estaba grabado en la tapa, aunque parcialmente borrado por el tiempo. ¿Cómo es posible?, murmuró Santiago, mientras examinaba la caja. Al abrirla, encontró más documentos, mapas detallados de la región, registros de rutas y, lo más inquietante, fotografías antiguas de la mina donde había encontrado el collar de Lupita. En una de las fotos, reconoció a alguien, su propio tío Miguel, más joven, junto a un grupo de hombres frente a varios camiones con el logo de la empresa. Lupita se mantenía cerca de él, como si quisiera asegurarse de que viera todo lo que había en la caja. Entre los papeles, Santiago encontró una carta fechada 3 años atrás. Era de su tío Miguel, dirigida a las autoridades, pero aparentemente nunca enviada. En ella, Miguel detallaba sus sospechas sobre las actividades ilegales de Transporte Sierra Madre y cómo había descubierto que usaban perros entrenados para transportar mercancía valiosa por rutas remotas. La carta terminaba con una advertencia: he guardado evidencia en lugares seguros. Si algo me sucede, búsquenla en las coordenadas marcadas. Las coordenadas coincidían con los números grabados en el collar de Lupita. Un ruido exterior interrumpió sus pensamientos. Lupita se tensó inmediatamente, sus orejas erguidas y un gruñido bajó en su garganta. A través de la ventana, Santiago vio las luces de varios vehículos acercándose por el camino de tierra. La camioneta negra iba al frente. Nos han seguido, pensó Santiago, su mente trabajando rápidamente en un plan.
La cabaña tenía una salida trasera que llevaba directamente al bosque, y él conocía cada sendero de esa montaña. Pero antes de que pudiera moverse, Lupita se dirigió hacia una trampilla en el suelo que él no recordaba. La perra arañaba la madera con urgencia. Al abrir la trampilla, descubrió un túnel. Era estrecho pero suficientemente amplio para que una persona agachada pudiera avanzar. Santiago comprendió, no era solo un túnel de escape, era parte de una red más grande, probablemente conectada con otras rutas de la sierra. Lupita había estado allí antes. Sin tiempo para dudar, Santiago guardó los documentos en su mochila y siguió a Lupita por el túnel. El espacio era estrecho y el aire denso, pero la perra parecía conocer exactamente hacia dónde iban. Por encima de sus cabezas, podían escuchar las voces y pasos de los hombres que habían entrado en la cabaña. El túnel serpenteaba por el interior de la montaña, ocasionalmente ramificándose en diferentes direcciones. En cada intersección, Lupita elegía el camino sin titubear. Después de lo que pareció una eternidad, Santiago notó que el túnel comenzaba a ascender y el aire se volvía más fresco. Finalmente, emergieron en una pequeña cueva natural. La luz del amanecer se filtraba por la entrada, revelando algo que hizo que Santiago contuviera la respiración: cajas antiguas con el logo de Transportes Sierra Madre, todas cuidadosamente apiladas y selladas. Era un almacén oculto, probablemente uno de varios distribuidos por la sierra. «Tú sabías de esto todo el tiempo, ¿verdad?», susurró Santiago a Lupita, quien lo miraba con sus ojos inteligentes. No era solo una coincidencia que ella lo hubiera llevado allí. Este lugar, estas rutas, eran parte de su pasado, un pasado que ahora estaba ayudando a exponer. Santiago sacó su teléfono. Para su sorpresa, había señal. Sin perder tiempo, contactó a su amigo en la Policía Federal, enviándole su ubicación y fotos de los documentos encontrados. «Tengo evidencia de una red de contrabando en la Sierra Madre», explicó rápidamente. «Y creo que sé qué le sucedió a mi tío Miguel». Mientras esperaban, Santiago examinó más detalladamente los documentos. La carta de su tío revelaba que había descubierto la operación ilegal y había intentado detenerla desde dentro. Los perros, como Lupita, eran entrenados para transportar mercancía valiosa por rutas secretas en la sierra, lejos de los controles oficiales. Miguel había estado reuniendo evidencia, pero desapareció antes de poder presentarla. El sonido de helicópteros rompió el silencio del amanecer. Lupita se acercó a Santiago, pero esta vez no con miedo, sino con una calma protectora. Juntos, observaron desde la entrada de la cueva cómo varios vehículos policiales rodeaban la zona. Los hombres de la camioneta negra fueron sorprendidos intentando huir por los túneles. En las semanas siguientes, la investigación reveló la verdadera magnitud de la operación. La red de túneles se extendía por kilómetros, conectando puntos estratégicos en la sierra. Los documentos encontrados por Santiago no solo expusieron la red de contrabando, sino que también proporcionaron pistas sobre la desaparición de su tío. Las autoridades pudieron localizar el lugar donde estuvo retenido y, aunque no lo encontraron, pudieron cerrar el caso y honrar su memoria. La noticia se extendió rápidamente por la región. El refugio Esperanza Animal recibió donaciones y apoyo de la comunidad, permitiendo a doña Marta expandir sus instalaciones y ayudar a más animales necesitados. Pero la mayor transformación fue en Lupita. La perra que una vez vivió aterrorizada en un rincón del refugio ahora caminaba con confianza junto a Santiago por las calles de León. Sus cicatrices seguían allí, pero ya no eran marcas de dolor, sino recordatorios de su fortaleza. En sus ojos ya no había miedo, solo amor y lealtad hacia el hombre que le dio una segunda oportunidad. Santiago reformó parte de su clínica veterinaria para incluir un espacio dedicado a la rehabilitación de perros traumatizados. Lupita se convirtió en una presencia tranquilizadora para estos animales, como si entendiera perfectamente por lo que estaban pasando. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. Las montañas de Sierra Madre guardaban muchos secretos, pero ninguno tan valioso como el vínculo inquebrantable entre un veterinario solitario y una perra valiente que, juntos, encontraron no solo la verdad, sino también una familia.
Fin de la historia, queridos oyentes, esperamos que la historia de Santiago y Lupita los haya conmovido tanto como a nosotros. Su viaje nos recuerda que el amor y la confianza pueden superar cualquier obstáculo. Para más historias que celebran el vínculo especial entre humanos y animales, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Pueden encontrar una lista de reproducción especial con historias similares haciendo clic en el enlace a su izquierda. No olviden dar me gusta y compartir sus propias historias de rescate en los comentarios. Los esperamos mañana con una nueva aventura que les llegará al corazón.